Bom dia ou boa tarde, de onde você estiver nos acompanhando. Eu sou Bárbara Bracaz, especialista sênior em mudanças climáticas e sustentabilidade do BID no Brasil, e tenho a honra aqui de moderar um encontro, um painel sobre o tema de bioeconomia, bionegócios na Amazônia, na região amazônica, que é uma prioridade para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e estamos não somente buscando respostas, soluções inovadoras e projetos que resolvam a questão do conceito, da definição, da importância da bioeconomia, mas também como efetivamente tornar o bionegócio, a bioeconomia, um novo modelo econômico de desenvolvimento sustentável para a região amazônica, que traga benefícios para a população amazônica, crescimento de renda, crescimento da economia. Bioeconomia tem o seu potencial econômico, mas também seu potencial e seu valor intrínseco, e nós estamos buscando formas de desenvolver cadeias produtivas sustentáveis, de desenvolver esse potencial da bioeconomia, que tem um valor comprovadamente econômico, viável, rentável, e nós entendemos a necessidade de desenvolver a Amazônia de uma forma sustentável, desenvolvendo alternativas de renda e desenvolvendo cadeias produtivas sustentáveis, livres de desmatamento. Existem algumas lacunas no conhecimento, algumas necessidades de ajustes em marcos regulatórios, uma compreensão melhor do que é a bioeconomia, qual o potencial dessa bioeconomia, desses bionegócios para a região, para a população dessas regiões. Então, é por isso que nós temos a honra hoje de contar com a presença de dois grandes conhecedores sobre o assunto, professor Ricardo Abramovay, professor da Universidade de São Paulo e uma grande referência na vanguarda do pensamento sobre meio ambiente e economia no Brasil. Já trabalhou e trabalha com as maiores referências mundiais sobre o tema, e também a especialista líder da área social do BID, Julia Johansen, que hoje se encontra em Quito e tem trabalhado há mais de 13 anos no BID na área de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento social, buscando inovações, soluções inovadoras e políticas de desenho de políticas que possam desenvolver de uma forma realmente sustentável a economia das regiões da Amazônia. Então, eu vou agora passar a palavra para o Ricardo, que vai fazer uma breve apresentação sobre o tema. Eu tenho certeza que será de enorme interesse para todos vocês, e na sequência, Julia Johansen e o professor Ricardo vão fazer um debate, vai ser uma entrevista estruturada, e na sequência, vocês, público, por favor, podem enviar suas perguntas pelos diferentes canais, e nós teremos um espaço ao final para responder. Então, com você, Ricardo, a palavra para a sua apresentação. Obrigada. Muito obrigado, Bárbara, muito obrigado, Júlia, muito obrigado ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, que vem fazendo um trabalho importantíssimo. Não são todas as instituições ligadas ao desenvolvimento da América Latina que estão prestando a atenção devida para a Amazônia, e o BID vem fazendo isso de uma maneira importante. Eu estou aqui porque eu
em 2019, eu publiquei um livro chamado Amazônia por uma Economia do Conhecimento da Natureza, e no último ano, eu, juntamente com Joyce Ferreira e uma equipe de uns 10 pesquisadores, redigimos o capítulo sobre bioeconomia do Science Panel for the Amazon, que é uma iniciativa das Nações Unidas, patrocinada pelas Nações Unidas, sob a coordenação de Andrea Encalada, Jeffrey Sachs, Carlos Nobre. E a nossa preocupação fundamental foi de desenvolver a ideia de uma economia do conhecimento da natureza. Em inglês, isso pode ser chamado a Nature-Based Knowledge Economy. Por que uma economia do conhecimento da natureza? Nós estamos na era da economia do conhecimento, e quando nós, latino-americanos, nós temos a obrigação de vincular isso à economia do conhecimento da natureza. Por quê? Porque ao longo da sua história, a Amazônia está marcada por uma economia da destruição da natureza. A Amazônia é o lugar em que os países, eu falo sobretudo do Brasil, mas isso não é exclusivo do Brasil, vão buscar matérias-primas e energia a custo barato para abastecer os seus territórios. E a verdade é que essa busca tem, em primeiro lugar, trazido pouco benefício aos que vivem na Amazônia. Hoje, a Amazônia brasileira é a região que ostenta os piores indicadores sociais do país. As pessoas muitas vezes têm a imagem de que esses piores indicadores sociais estão no Nordeste. Não, eles estão na Amazônia. A renda per capita da Amazônia é a mais baixa do país. A Amazônia é uma região que ainda sofre de doenças infecciosas, doenças transmissíveis, onde as crianças ainda morrem em função de disenteria, que é um contrassenso em pleno terceira década do século XXI. E nós precisamos... E, além disso, a Amazônia tem sido palco de uma profunda destruição. No encontro internacional sobre diferentes formas de uso e ocupação desse gigantesco e tão diverso território, é importante assinalar, e é com tristeza que eu faço isso, claro, o predomínio não só da informalidade e da ilegalidade, mas da criminalidade no uso do território. Os trabalhos do Instituto Escolhas, do Instituto Igarapé, reportagens recentes mostram que não se trata apenas de tráfico de droga, mas de exploração ilegal de ouro, de lavagem de dinheiro, de apropriação de terras públicas e, mais recentemente, o discurso governamental, sobretudo no Brasil, tem sido um estímulo à invasão de áreas protegidas e, sobretudo, à invasão de territórios indígenas. Eu sinto muito ter que denunciar isso numa instância internacional, mas eu não poderia, como cidadão latino-americano, deixar de fazê-lo. Comunidades indígenas hoje não podem mais tomar as águas e banhar-se nos rios, nas águas do rio Tapajós, em função da mineração ilegal. O desmatamento do ano passado no Brasil foi o maior dos últimos 12 anos, chegou a 1 milhão de hectares, e no biênio 2019-2020, esse desmatamento aumentou 48% quando comparado ao biênio anterior. As florestas tropicais, vamos à bioeconomia. Primeira constatação, que também não é uma constatação edificante, é que as florestas tropicais, e a Amazônia em particular, estão distantes da fronteira científica e tecnológica da bioeconomia contemporânea. Quando nós definimos a bioeconomia contemporânea, nós pensamos, sobretudo, em biocombustíveis, etanol, biodiesel, em biomateriais plásticos verdes, ou então nós pensamos em atividades de laboratórios, como CRISPR e outras atividades de laboratório, que são extremamente importantes. Um relatório do início do ano passado
da conjunto da Academia de Ciências e da Academia de Medicina e da Academia de Engenharia e da Academia de Ciências dos Estados Unidos, mostra a bioeconomia como sendo um setor representando $1 trilhão de faturamento. Os dados europeus vão exatamente na mesma direção. Mas quando você pega a literatura predominante de bioeconomia, não tem florestas tropicais na bioeconomia e não tem Amazônia na bioeconomia. Ora, mesmo quando você pega os documentos do Food Summit, que vai acontecer proximamente, não se fala de Amazônia. Ora, se nós quisermos conservar a floresta em pé, nós vamos ter que usar a floresta de maneira inteligente e respeitando o que a floresta representa para a humanidade. Há uma tradição de 10 a 12 mil anos, com populações vivendo em concentrações que muitas vezes chegam a 10 mil pessoas. É isso que os europeus encontraram quando chegaram na Amazônia no século XV, no século XVI, e essas civilizações foram capazes de manter a floresta em pé. Nós temos muito a aprender com essas populações, como mostram os trabalhos do etnobotânico Mark Plotkin e dos arqueólogos liderados pelo professor Eduardo Neves. Hoje, na Amazônia, existe massa crítica, existem laboratórios de pesquisa, universidades, centros de investigação capazes de impulsionar e de reduzir essa distância que hoje separa a Amazônia da fronteira científica e tecnológica da bioeconomia. Mas, para isso, nós latino-americanos que não somos da Amazônia também, nós precisamos definir o que nós queremos da Amazônia. Para isso, nós precisamos interromper este ciclo que faz da Amazônia um depósito, uma espécie de almoxerifado, onde as nossas sociedades vão buscar matérias-primas baratas de maneira muito destrutiva e mudar a visão que nós temos da Amazônia. Uma das coisas mais importantes para que haja essa mudança de visão é que nós precisamos mudar a visão a respeito do que é a infraestrutura na Amazônia. Os trabalhos recentes do Banco Interamericano são contribuições extremamente importantes para essa mudança. Em primeiro lugar, nós precisamos considerar que a floresta e os serviços ecossistêmicos oferecidos pela floresta são parte de uma infraestrutura natural da qual a própria vida no planeta depende. E não preciso sublinhar o quanto a Amazônia é importante nesse sentido. Em segundo lugar, nós precisamos de uma infraestrutura para melhorar a vida das pessoas, para cuidar das crianças, dos idosos, das populações menos favorecidas. O exemplo que está vindo agora dos Estados Unidos no plano Biden é extremamente inspirador no sentido de incluir o cuidado com as pessoas, não como políticas sociais relativamente marginais, mas como cerne da própria infraestrutura. Em terceiro lugar, nós precisamos cuidar das infraestruturas não materiais, das infraestruturas imateriais, que são as instituições de justiça, mas também as infraestruturas que permitirão que os produtos da economia da sociobiodiversidade florestal tenham marcas de qualidade pelas quais se afirmem em mercados internacionais capazes de valorizá-los, instituições que permitam interromper o ciclo de ilegalidade. É muito difícil fazer negócios na Amazônia porque a informalidade predomina, mas quando você vai tentar formalizar um negócio, a dificuldade dessa formalização é gigantesca, inclusive por falta de treinamento dos funcionários que seriam responsáveis por essa legalização. E, por fim, nós temos que repensar o papel dos megaprojetos e da chamada infraestrutura cinza. Nesse sentido,
os trabalhos que o Banco Interamericano vem fazendo para valorizar soluções baseadas na natureza e os documentos recentes do Banco Interamericano vinculando infraestrutura e nature-based solutions, soluções baseadas na natureza, é uma contribuição muito importante que vai nos fazer repensar o papel dos megaprojetos. Hoje, esses megaprojetos têm tido sistematicamente um papel negativo e destrutivo para a região, e é claro que a região precisa de estradas, precisa de energia, e nós precisamos repensar todos esses serviços e esses bens para que eles sejam colocados a serviço de uma próspera bioeconomia e a serviço do processo de desenvolvimento que poderá emancipar da miséria essa população tão importante que vive hoje na Amazônia. Eu queria começar por aí e agora vamos para a nossa conversa. Muito obrigado. Bom, agora sim. Muitíssimo obrigada, Ricardo, pela sua extremamente brilhante fala. Você tocou em alguns pontos extremamente relevantes e que devem ser considerados, inclusive a questão do que você chamou de infraestrutura institucional, né, a capacidade dos governos, das instituições de poderem avançar com essa agenda, de poderem estar preparados para desenvolver essa bioeconomia, da qual podemos falar desde a biotecnologia de laboratório, de fármacos cosméticos, até a bioeconomia de manejo florestal sustentável ou de diferentes, até de alguns grandes comércios, né? E você também mencionou a logística, e o BID, sim, tem trabalhado na frente de um conceito e aplicação de um conceito de infraestrutura sustentável que considera não somente meio ambiente e clima, mas também dimensões sociais, institucionais, econômico-financeiras. E quando a gente fala de bioeconomia, temos que olhar não só a micrologística para acesso a comércio, mas também essa logística natural, essa infraestrutura natural das pessoas que você falou. E também sobre como financiar tudo isso, mas isso já é outra conversa. Eu passo agora para a Júlia Johansen, com uma grande honra ter você aqui conosco, Júlia, e agora eu gostaria de informar aos ouvintes que o debate vai ser em espanhol, então se vocês puderem transmitir a tradução simultânea, agora é o momento de pegar o outro equipamento, e, por favor, Júlia, es con usted. Muchísimas gracias, Ricardo. Un gusto, un honor conversar con usted. Quiero volver a un tema que mencionó en su introducción, la definición. Sabemos de la ausencia de una definición consensual. Nós empezamos a escucharte, pero después se quedó mudo. No sé si es tu micrófono o la transmisión. Bueno, vamos a... Bueno, yo comprendí el comienzo de la pregunta que se refiere a la definición de bioeconomía. Sí, el concepto. El concepto de bioeconomía. Bueno, las definiciones norteamericanas y europeas que forman el esencial de la literatura científica y tecnológica sobre el tema insisten en ciencia y tecnología como base para la bioeconomía contemporánea.
Si nos limitamos a esta definición, esto aleja las florestas tropicales de la definición de bioeconomía. ¿Por qué? Por la razón elemental que no son regiones donde haya una presencia muy impactante de ciencia y tecnología en el conocimiento y mucho menos en el uso de la biodiversidad. Yo cito un ejemplo. El presupuesto del INPA, el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Amazonia, es de algo como 10 millones de dólares. Stanford tiene un presupuesto de 7.000 millones de dólares. Bueno, pero ¿cómo podemos definir bioeconomía? Yo creo que la mejor definición de bioeconomía está en una iniciativa sobre la cual yo quiero hablar en algunos minutos, que es la concertación por la Amazonía, que es una reunión de empresarios, de activistas, de científicos que trabajan sobre la Amazonía. En esta definición hay 4 dimensiones, 4 sectores fundamentales para la bioeconomía en Amazonia. La primera es la economía de la sociobiodiversidad florestal. Quizás debiera ser llamada de economía de la sociobiogeodiversidad florestal. El azaí del Pará no es el mismo que el azaí de Bolivia. Los teores orgánicos no son los mismos. Hay una cantidad inmensa de productos florestales y de productos de los ríos, pero con la excepción del azaí, de la castaña Brazil nuts y quizás del caucho, son productos de muy baja valorización en los mercados. La segunda dimensión, el segundo sector, es la economía de la regeneración florestal. Esto es muy importante porque como el cimiento en español, ¿no? El cimiento es altamente impactante para el cambio climático. La madera de calidad es un objeto de búsqueda y de investigación para reemplazar el cimiento incluso en la estructura de las edificaciones hasta, por ejemplo, 8 pisos. Hay una investigación muy importante y formas no destructivas de explotación de madera son fundamentales. La tercera es la economía de commodities. La gente razona como si la economía de commodities no perteneciera a la bioeconomía. Sí, ella pertenece a la bioeconomía y es muy importante que esta pertenencia se aprofundice. Por ejemplo, hay un trabajo hecho para Vale, la empresa de mineración, muy reciente, y que muestra cómo en Amazonía hay una creación de ganado, como toda la gente lo sabe, en la Amazonía brasileña, muy importante. Pero los efluentes, la creación de ganado pues, es muy poluente. ¿Y cómo combatir esta polución? Hay elementos naturales de Amazonía que pueden contribuir al combate a esta polución y que sean al mismo tiempo fuentes de proteínas para el mismo ganado. La rama de manioc, de la mandioca, es muy rica en proteína y puede sustituir la soya y el maíz en la alimentación de las aves y de los cerdos. El babasú y el cupuazú pueden ser muy importantes para la alimentación de
de los cerdos. Entonces, integrar la economía de commodities con la biodiversidad forestal es muy importante. Y el cuarto sector donde la bioeconomía es muy importante son las ciudades. ¿Por qué? Porque hay un proceso de impermeabilización de las ciudades que es muy perjudicial a la vida en las ciudades amazónicas, donde están más de la mitad de la población. Bueno, entonces y entre estas cuatro dimensiones hay relaciones intensas y muy prometedoras. Seguimos sin oír. Seguimos sin, sí, desafortunadamente, Julia. Pero mientras seguimos tratando de corregir eso, yo le puedo hacer la próxima pregunta. Ricardo, en una de tus publicaciones sobre el tema y con tus coautores, comprobaron la promoción de una nueva bioeconomía en la Amazonía con el desafío global de la descarbonización profunda, deep decarbonization. ¿Podrías hablar un poco de esta comparación? Claro. Hay una diferencia muy importante entre la naturaleza de las emisiones, sobre todo brasileñas, cuando comparada con países de dimensiones territoriales, económicas y demográficas como el Brasil. Cuando uno mira lo que pasa en Estados Unidos, Unión Europea, China, India, etc., las emisiones derivan fundamentalmente del uso de combustibles fósiles. Y interromper las emisiones significa una transformación en la vida económica, la vida social, de una magnitud absolutamente inédita. Lo que India promete hacer en 2030, que es interromper la producción de autos con motor a explosión interna, por ejemplo, es muy impactante. Japón tiene eso también. En el campo de la energía, no solo movilidad, pero también energía, calientación y refrigeración de los domicilios. Y nosotros, Brasil, mitad de las emisiones de Brasil son de desmatamiento. No hay necesidad de ninguna ciencia, ninguna tecnología para interromper el desmatamiento. Pero es necesario también que no solo desmatamiento cero, sino que también aplicar el concepto de BEAD, de Nature-Based Solutions, para la infraestructura de la Amazonia. Yo quiero insistir en esto porque los técnicos responsables por el planeamiento de las infraestructuras no tienen la formación para Nature-Based Solutions. Los institutos de ingeniería, las escuelas de ingeniería no tienen esta formación. Yo tuve una reunión reciente con el Instituto de Ingeniería de São Paulo, donde este tema fue planteado. El resultado es que en un estudio reciente publicado por PNAS, que es una revista, un journal muy importante, sobre 75 proyectos de estradas en Amazonía con 12.000 kilómetros, todos tienen impactos socioambientales negativos y mitad de ellos no se pagan, siquiera impactos económicos positivos tienen. Entonces, la descarbonización profunda supone cerrar la deforestación y también cambiar de manera muy importante las políticas de infraestructura para la Amazonía. Perfecto, muchísimas gracias. Y hablaste también de la cuestión de si se paga o no se paga un beneficio
de infraestructura, por ejemplo, y es la misma cuestión que tenemos en relación a la bioeconomía. ¿Se puede cuantificar la riqueza que estamos perdiendo y cuántos beneficios no estamos generando? O si nos mantenemos en el status quo o el business as usual, si vamos a seguir, ¿cuál es el costo de no acción, por ejemplo? Esa es una de las grandes preguntas que tenemos en relación al tema de bionegocios. Pero antes que, perdón Ricardo, antes que conteste, podemos ver si Julia ya se conectó. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, ahora sí. Okay. Bueno, por favor, Ricardo. Gracias. Primero, el costo económico de la no acción puede ser muy grave y en verdad incalculable. Hace algunos años se decía que el tipping point, es decir, el punto en el cual la deforestación puede conducir la Amazonía a una sabanización de baja calidad, era 45% de la deforestación. Pero con el avance del cambio climático, las estimativas que se hacen hoy bajaron y el tipping point puede ser atingido con 25% de la deforestación. Sabanizar la Amazonia, es decir, impedir que la Amazonía cumpla las funciones ecosistémicas que ella hoy ejerce de manera tan importante para el mundo. Esto significa 10 años de las emisiones globales. Esto quiere decir que si no interrumpimos la deforestación, todo el esfuerzo global sobre la decarbonization será en vano. El segundo punto es un trabajo del investigador Salo Kozlowski, muestra que la Amazonía brasileña tiene participación en muchos productos de calidad en los mercados internacionales, productos del pescado y productos del extractivismo, pero en una parcela en una proporción muy pequeña del mercado internacional. Mismo cuando se compara estos productos que son exportados por Amazonía con países de nivel de ingreso semejante a Brasil y semejante a la Amazonía. Entonces, el potencial es muy grande, pero es un potencial todavía no realizado porque las estructuras de comercio son muy inadecuadas y porque las infraestructuras también son muy inadecuadas. Pero hay un tema muy importante en esta pregunta, que es si las externalidades de los productos que dominan las exportaciones agropecuarias latinoamericanas fueran llevadas en consideración, estos productos serían tan importantes en los mercados internacionales como lo son hoy. Un trabajo importante del Food and Land Use Coalition hace la estimativa de que los costos no pagos por el uso destructivo de la biodiversidad por la agricultura contemporánea son extremadamente elevados. Mi impresión es que en las conferencias que tendrán lugar este año, la conferencia climática, la conferencia de la biodiversidad y el Food Summit, el tema del costo de la agricultura convencional será muy importante y esto tendrá impacto para la manera como organizamos nuestra participación en los mercados internacionales. Si los costos reales de la agropecuaria son llevados en consideración, esto abrirá caminos para productos que hoy pueden ser considerados más caros, pero que son más caros
justamente por no destruir en la sociobiodiversidad. Muchas gracias, Ricardo, y nuevamente mil disculpas. Yo les pude escuchar todo el tiempo y seguí con mucho interés. Y quiero volver a un tema que mencionó acerca de los beneficios. Hablamos de los costos y de hecho, actualmente, gran parte de lo que son los beneficios económicos de las cadenas de valor basado en los productos de la región amazónica se realizan fuera de la región. Es decir, mientras ahí persisten la pobreza y el bajo desarrollo de las comunidades locales, por fuera se genera los beneficios. Entonces, Ricardo, esta es una perspectiva de los conocimientos y de las capacidades existentes en la misma región. ¿Qué se necesita fortalecer para que sean las comunidades que residen en la Amazonía las que se benefician de la bioeconomía? En primer lugar, es necesario, y esto se hace, hay algo muy positivo que ocurre hoy en Amazonía y que contribuye para contestar tu pregunta, que es una especie de transformación del activismo en emprendedorismo. Esto es un fenómeno muy interesante. Las organizaciones, las ONGs, las organizaciones de la sociedad civil que siguen, claro, luchando contra la destrucción, contra la violencia, contra la criminalidad, etc., también se involucran cada vez más con emprendedorismo. En Brasil hay varias organizaciones, Conexus, IDESAN, Belterra, varias organizaciones que hacen un tremendo esfuerzo de organización de poblaciones locales, sea para infraestructuras locales. El Instituto Socioambiental, por ejemplo, tiene instalaciones de energía solar junto a comunidades isoladas. Hoy en Amazonía hay 1 millón de personas sin acceso a electricidad. Y como son poblaciones dispersas, no es posible llevar la red de electricidad muchas veces. Entonces, hay organizaciones que están contribuyendo para que estos productos puedan ser valorizados. La actual estructura de comercialización es muy inadecuada para estos productos. Es una estructura que se apoya en métodos y en tradiciones de explotación muy predatoria, muy violenta de los productores de esta biodiversidad. Pero justamente el trabajo de estas ONGs, de estos activistas, es muy importante es una contribución muy importante para superar esto. Esto me lleva a una pregunta acerca de la diversidad, Ricardo. La región es famosa por su diversidad, no solamente biológica, sino también cultural, paisajista y muchas más incluso. Y también hay una gran diversidad en los actores que intervienen en la región, y no solamente los locales y nacionales, sino también regionales y internacionales, como ya mencionó entre líneas. Y ellos todos afectan el futuro de esta diversidad. ¿Qué actores pueden o deberían liderar el fortalecimiento que se requiere para impulsar una bioeconomía sostenible e inclusiva a la vez, que fortalece capacidades productivas, científicas y tecnológicas locales y beneficie a las comunidades amazónicas? Bueno, yo creo que la principal expresión de un cambio en el comportamiento de los actores, y esto me permite decir cuáles son estos actores, es una iniciativa que se llama Concertación por la Amazonía. La Concertación por la Amazonía se formó cuando en agosto o septiembre de 2019 el cielo de São Paulo a las 3 de la tarde estaba negro, nadie sabía lo que era, y esto era un efecto
de la destrucción y del fuego en la floresta. Bueno, la movilización internacional fue gigantesca, los fondos de investimiento decían, esto no es posible, el mundo está haciendo un esfuerzo tremendo de descarbonización, no es posible que ustedes traten la Amazonía de esta manera. Y esto impulsionó la formación de una red de organizaciones que se llama Concertación por la Amazonía. Esta red es compuesta por CEOs, no es el cuarto eslabón de la empresa que va, es el CEO de la empresa, por activistas, por miembros de organizaciones que impulsionan startups, por científicos, algunos de los más respetables científicos del país, y esta organización establece un diálogo sobre Amazonía con publicación de documentos, de papers, etcétera, que son de mucha calidad y que serán muy importantes cuando nosotros no estemos más bajo la amenaza en que vivimos hoy. Una otra iniciativa muy importante es la formación de un consorcio de gobernadores de Amazonía, es decir, el rol de las instancias subnacionales del Estado brasileño. Y ese consorcio de gobernadores está haciendo un plan de recuperación verde para la Amazonía en coordinación con la Concertación por la Amazonía. Y algo muy interesante, hubo un diálogo entre estas organizaciones, las dos, la Concertación y el consorcio, con el representante directo de John Kerry sobre la Amazonía. Estas son las organizaciones que tienen autoridad y credencial para hacer el diálogo panamazónico sobre no solo la conservación, pero el uso sostenible de la Amazonía. Alrededor de Amazonía hoy hay un arco de fuerzas, quizás el más diverso y el más prometedor, a mi juicio, de la sociedad brasileña. Ricardo, quiero volver a un actor que acaba de mencionar, el sector privado. Ahí está presente en gran parte del territorio de la Amazonía el sector privado, pero es muy heterogéneo. Usted mencionó ahorita los CEOs que están en estas iniciativas y, sin embargo, el desempeño actual en varios segmentos de actividades no es coherente con lo que llamaríamos una economía de bosques saludables y ríos que fluyen que usted propone. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué perfil de sector privado se requiere para una nueva bioeconomía? ¿Cuáles considera que serían acciones o compromisos efectivos, tanto del gobierno como del sector privado, para impulsar proyectos de mayor riesgo, pero que generan externalidades positivas en la región? Claro. Es algo que se intenta hacer, pero que se intenta hacer de una manera, a mi juicio, más consecuente que una pura declaración. Una vez más, en Brasil hay dos elementos importantes. El primero es un compromiso de los tres más importantes bancos privados del país, Santander, que tienen presencia latinoamericana, Santander, Bradesco y Itaú Unibanco, que publican hace un año y medio un documento donde preconizan de deforestación cero, no solo para Amazonía, sino también para el cerrado, para la sabana brasileña, para los cerrados brasileños, y que piden que haya interrupción inmediata del desmatamiento. Dos,
el compromiso de los dos más importantes frigoríficos brasileños, JBS y Marfrig, que quieren impulsionar proyectos de valorización de la sociobiodiversidad. Un escéptico o un cínico podría decir, bueno, estos son palabras, etcétera. Quizás no hay cómo lo saber, pero es importante mencionar que en el consejo de estas iniciativas están presentes algunos de los más importantes activistas y científicos brasileños, que, bueno, nadie puede saber hoy cuáles serán los resultados de esto. Yo creo que hay dos componentes importantes en este aspecto. El primero es que sin un Estado democrático que valorice el multilateralismo democrático, que tenga respeto por los pueblos de la floresta y que tenga la intención de lucha seria contra la pobreza y las desigualdades, sin un Estado democrático de esta naturaleza, no será posible que los compromisos de las empresas sean consecuentes. Los compromisos de las empresas dependen de lo que va a hacer el Estado. Y el segundo elemento importante en esta pregunta es que las exportaciones globales serán regidas por el precio del carbono. Exportadores de productos primarios con alta emisión de carbono serán desplazados del mercado internacional. Y esto, claro, es una contribución muy importante. La precificación del carbono, como se dice, es una contribución muy importante, no solo a la lucha contra el cambio climático, sino a la lucha por la valorización sostenible de la biodiversidad. Bueno, gracias. Yo puedo seguir las preguntas. Ricardo, muchísimas gracias. La última pregunta, antes de llegar a preguntas que tenemos varias acá del público, nosotros queríamos tu perspectiva acerca del futuro. Hablaste del tipping point, ¿no? Del punto de no regreso, y sabemos que ya estamos muy cerca de este punto, si no ya lo alcanzamos. Y el proceso de transición a un modelo económico basado en capital natural, bioeconomía, puede tardar mucho para países de la región de la cuenca amazónica. Entonces, queríamos entender cuáles acciones crees que deberíamos considerar y cómo podríamos acortar este tiempo de transición para poder llegar más rápidamente a esta tan esperada economía de la bioeconomía. Por favor. Muchas veces se dice que los proyectos constructivos que se desarrollan en la Amazonía no tienen escala. Pero los proyectos ganan escala a medida que se abren las oportunidades para que se afirmen como proyectos importantes para la sociedad. Entonces, yo creo que la respuesta a tu pregunta pasa inevitablemente por la política. Si tenemos gobernantes, parlamentarios, representantes empresariales que siguen cultivando la economía de la destrucción de la naturaleza. Yo cito un ejemplo. Hay una área en el estado del Acre donde está la más importante biodiversidad quizás del planeta, un área de bosque protegida, etc. Hay parlamentarios brasileños que dicen
tenemos que interrumpir esta protección porque en esta área hay piedras, no me oyeron mal, piedras para la construcción civil. Y esta es una mentalidad muy importante todavía en Amazonía, pero al mismo tiempo se desarrollan iniciativas de valorización de la biodiversidad, por ejemplo, para no solo iniciativas de ciertos productos, pero de cambio en la, como yo lo dije, en la alimentación animal. A la Amazonía brasileña es donde se concentra el más importante contingente de gado, de carne y de leche del país. Muchas veces estos animales dependen de granos tradicionales. Utilizar los productos y las proteínas, las gorduras, etcétera, que vienen de Amazonía, puede ser un factor muy importante para desarrollar la misma producción de carnes. Y yo creo que cuando esta presión por el desarrollo sostenible de la Amazonía llegue a instancias gubernamentales, esta experiencia acumulada en los pequeños proyectos tiene la vocación de dar un salto de calidad y afirmar la Amazonía como un territorio de valorización de la biodiversidad. Pero esto depende en gran medida de inversiones en ciencia, en tecnología, en valorización de los talentos científicos que ya existen en Amazonía, en todos los países de la Amazonía. Yo como participante del Scientific Panel for the Amazon, yo pude ver en todos los países hay investigadores que hacen un trabajo magnífico, pero es necesario para esto que los estados cumplan su papel de inversión en ciencia, en tecnología, en protección de los pueblos de la floresta, en protección de los activistas que los defienden y en la formulación de una concepción de ciudades que sean ciudades biofílicas, que sean ciudades que hagan justicia al hecho que son ciudades donde hay ríos, etc. En las ciudades de la Amazonía brasileña, los ríos fueron cubiertos por cimiento, lo que es un contrasenso. Y esto, yo creo que estamos viviendo una época donde las transformaciones en dirección a una economía con una relación amiga de la naturaleza, en Amazonía esto tendrá un efecto muy importante y muy positivo. Gracias, Ricardo. Nos queda muy poco tiempo para algunas preguntas del público y una es acerca de un tema que usted ya había tocado, pero los participantes quieren saber en mayor detalle los esquemas financieros para poder financiar y canalizar los recursos de manera efectiva para la bioeconomía. ¿Puede elaborar un poco más sobre esta estructura de financiamiento, por favor? Claro. Yo creo que hay dos elementos importantes. Primero, es la movilización de recursos internacionales y los fondos privados de inversiones serán muy importantes. Todo el Environment and Social Governance es fundamental, pero, ojo, es fundamental que estos recursos, dos elementos fundamentales. Primero, que estos recursos lleguen a los actores capaces de hecho de estimular un uso sostenible de la sociobiodiversidad florestal. Y en segundo lugar, es fundamental que estos recursos lleguen a formas de infraestructura capaces de contribuir, de hecho, con el desarrollo de
de la región. Esto es muy importante porque hay un esfuerzo gigante de formación de la gente para lo que es la infraestructura. La literatura sobre infraestructura muestra que los responsables por este sector viven lo que Daniel Kahneman llama de optimistic bias, una visión optimista de los resultados de los proyectos. Y son técnicos que fueron formados en las tecnologías grises. Son estas tecnologías las que ejercen mayor atracción sobre las inversiones. Esto es necesario cambiar. Nosotros necesitamos de inversiones en tecnologías basadas en la naturaleza, en soluciones basadas en la naturaleza. Esto no es simple de hacer, esto exige transformaciones, no solo en las carteras de inversiones de los grandes bancos, etcétera, sino la formación de técnicos y agentes locales para recibir este tipo de inversión. Son ideas muy importantes que espero que se canalicen a quienes tomen las decisiones. Y Ricardo, vamos a hacer una pequeña pausa a permitir que los participantes estrechen un poco los pies antes de la siguiente sesión. Yo le agradezco muchísimo por su disposición hoy, por su charla importante, y paso la palabra a mi colega Bárbara. Bom, voltando ao português, muitíssimo obrigado mesmo, Ricardo, pela sua fala muito esclarecedora. Obrigada, Júlia, pela sua presença, representando aqui o olhar social desse tema que, para o BID, é extremamente relevante também. E Ricardo falou sobre a importância das florestas, de que não adianta nós reduzirmos emissões de emissões fósseis, se nós não resolvermos o problema do desmatamento das florestas. E essa resposta necessariamente envolve a bioeconomia e o desenvolvimento dessa alternativa rentável econômica para as populações da Amazônia e para o resto do mundo. Então, eu agradeço muito a participação do público, espero que vocês continuem nos acompanhando nesses temas, nos trabalhos do BID, nos trabalhos que nós realizamos em todos os países amazônicos, a Iniciativa Amazônica, que foi lançada recentemente como um dos grandes pilares, estratégias do BID para os próximos anos para a América Latina. Agradeço a participação de todos e um bom evento.